Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en este domingo. Vamos a continuar con nuestra clase dominical sobre el tema de la Pascua, que ya vimos el domingo anterior, la clase número 1. Significado sobre la Pascua. Y hoy pues vamos a seguir escudriñando la palabra, porque como hemos dicho siempre, que no te hable el que está hablando, sino que te hable la palabra de Dios, que es la única confiable, la única autorizada, la única con autoridad para enseñarnos. Y vamos a empezar con una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús estamos reunidos ahora a través de la tecnología nueva, del internet, pero estamos como si estuviéramos juntos, buscándote, queriendo conocerte, queriendo saber más de ti. Y Señor, en el nombre de Jesús pedimos que a cada uno de los que estamos viendo, a cada uno de los que estamos escuchando, nos unjas con tu Espíritu Santo, nos reveles tu verdad bíblica, nos abras el entendimiento, nos abras el corazón para recibir tu palabra. Bendice a todos los que estamos ahorita viendo o escuchando para conocer más de ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ahora en la iglesia Oasis de Gracia hemos estado teniendo reuniones en línea, como si estuviéramos en una mesa redonda, pero hay aplicaciones muy buenas. Una de ellas, y no es por publicidad, pero se llama Zoom, con Z, O-O-M, y sirve para estar reunidos en mesa redonda, 1, 2, 5, 10, 20 personas. Cada quien puede hablar, cada quien puede opinar, etc. En esta ocasión no, porque es una clase que le estamos transmitiendo en esta otra aplicación. Entonces vimos que el concepto de la Pascua, esa enseñanza viene desde el Antiguo Testamento. Sí, recordemos el pueblo judío, esclavo en Egipto por más de 400 años. El Señor oye su clamor, su opresión, y decide liberarlos, utiliza a su siervo Moisés, etc. Y él manda unas plagas para convencer a Faraón de que lo deje libre. Faraón se niega y cada vez va las plagas aumentando en fuerza, en consecuencias, pero viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Entonces lo que aprendimos la vez pasada fue que había una razón para que hubiera un juicio a causa de alguien que había infringido, que había hecho algo malo. Entonces siempre la maldad, el pecado trae un juicio, y con el juicio viene una sentencia. En este caso la sentencia es la muerte. ¿Y por qué viene el juicio? Por causa del pecado. Dijimos, por causa del pecado, la impiedad, por causa de la maldad contra su pueblo. En aquel entonces su pueblo es el pueblo de Israel, y ahora su pueblo somos la Iglesia universal, esparcida por todo el mundo. Esa maldad contra su pueblo en Israel, en Egipto, les costó la muerte de los primogénitos, por la incredulidad, por la corrupción, por la idolatría, por el ateísmo, por el humanismo, por la violencia, por los abusos, las injusticias, etc. Entonces viene un juicio. Decimos que es necesario que haya alguien que infringió el mandato de Dios. Viene un juicio, y junto con el juicio viene una sentencia, que es la muerte.
Y dice, si lo traemos al tiempo de hoy, vimos que no vamos a leer todo, pero por ejemplo Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, hablando de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que fue sacrificado en el tiempo de los egipcios. Sacrificaron un cordero inocente en sustitución para que no les llegara la muerte, y en esta época dice nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, a fin de cuentas, todo viene a resumirse en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el que cree en el Hijo con mayúscula, el Hijo de Dios, dice, tiene vida eterna. Ya está haciendo una distinción, el que cree en el Hijo, no todos. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la Escritura establece, la paga del pecado es muerte. Y entonces, como todos somos pecadores, como no hay quien pueda levantar la mano y decir, yo no soy pecador, entonces estamos condenados a la muerte. En el caso actual, pues todos estamos bajo ese juicio de Dios, bajo esa condenación de un destino final del lago. Dice aquí, voy a leer nada más el último versículo que leímos el domingo anterior. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que el pecado es universal y el juicio es universal. Y la condena, la sentencia es pena de muerte. Ahora, en aquel tiempo de la Pascua, pues, ¿qué pasó? Sacrificaron un cordero. Ese cordero fue un sustituto. Ese cordero era inocente. Y aparte decía que tenía que ser perfecto. Y esa sangre de ese cordero inocente los cubrió para que, aun siendo condenados a esa sentencia de muerte, fuera pasado por alto. Passover, Pascua, Passover, pasar por alto. Pasó por alto el pecado. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en la clase de hoy sobre el concepto de que Dios preparó un sustituto. Y la Pascua, así como allá fue un cordero inocente, entonces, y decía que debe ser perfecto, vamos a ver en el caso de Éxodo qué decía, y vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo 12:5. Les pido todo el que tenga por ahí cerca una Biblia, esté preparado y los que toman nota, pues también preparados con su cuaderno, su lápiz, su pluma. Los que no tengan la Biblia de libro, pues la Biblia en el iPhone o en su celular o su computadora, etc. Puede ser cualquier Biblia, no estamos usando la Reina Valera, pero puede ser la Biblia Nácar Colunga, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, traducción al lenguaje actual, etc. Todas son la misma Biblia, pero algunas pues usan un lenguaje más moderno, porque el original, pues como todos sabemos, fue escrito en hebreo, en arameo, en griego. Bien, entonces dice, fue preparado un sustituto. Y en Éxodo 12:5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
También vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 1. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. O sea, esa víctima inocente no podía ser cualquier víctima. Tenía que ser una víctima perfecta. Dice, por ejemplo, un cordero tenía que ser, no podía estar tuerto, no podía estar cojo, no podía estar enfermo, no podía estar flaco. Tenía que ser lo mejor, de lo mejor, perfecto, sin ningún defecto. Por eso, cuando en su soberanía el Señor decide enviar a su Hijo para ser el Cordero de Dios, para ser el Cordero sacrificado, lo tuvo que enviar porque en el mundo no se halló ningún mártir, ninguna persona para sacrificar que fuera sin defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera perfecto, sin mancha ni arruga, sin pecado, limpio, santo, justo, verdadero, etcétera. Que son cualidades que verdaderamente es imposible, y la misma Escritura lo enseña, es imposible encontrarlo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenía que ser, para que fuera sin defecto, tenía que ser el mismo Hijo de Dios viniendo a nacer de María la Virgen. Por eso le llamamos el Verbo encarnado. Y vamos ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y nos dice, está hablando de cuando Juan el Bautista vio llegar a Jesús, entre los que ya que recordemos que Juan el Bautista pues estaba en el río Jordán bautizando a las personas y les decía, cuando llega Jesús, se aproxima a Jesús, y dice ahí en el versículo 29 del capítulo 1 de Juan, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se fijan qué significado tan profundo tiene esas palabras de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. O sea, desde ese momento ya estaba sellado y confirmado el propósito de que nuestro Señor Jesucristo iba a derramar su sangre como aquel Cordero del Éxodo. Acompáñenme ahora a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Fíjense, aquí el apóstol Pedro nos está hablando de todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, y que hemos sido rescatados de esa sentencia condenatoria en cuanto a la paga del pecado es muerte, etc. Y dice aquí en 1 Pedro 1, 18 al 20, dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, como dice ahí, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro lo explica. Dice, fuiste rescatado. Si tú ya estás en la fe en Cristo, si tú ya te apropiaste de esa obra
maravillosa del sustituto perfecto de Dios para pagar por tu pecado. Y cuando digo por tu pecado me incluyo. Dice, fuiste rescatado, pero no fuiste rescatado con cosas como oro y plata. No fuiste rescatado con cosas como oro y plata. Y fíjense que habla aquí también, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Y tú dirás, y yo diré, pues mis padres no me enseñaron a hacer mal, o no me enseñaron a una vivir pecaminosa, etc. Y es cierto, pero ¿por qué dice aquí que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres? Porque por más buenos que seamos como padres, a fin de cuentas, no somos perfectos y proyectamos y enseñamos cosas que no van de acuerdo con el modelo de Dios. Entonces dice, pero no fuiste rescatado, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí nos dice también el apóstol Pedro que todo este asunto, que todo este propósito, todo este asunto de subir a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado hasta ahora. Si nos vamos después con el apóstol Juan al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, donde el Señor le dio al apóstol Juan por medio de una visión, estando en la isla de Patmos, de los tiempos del fin, del cielo, etc. Y dice que de repente en esa visión del apóstol Juan vio una gran multitud de personas de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, no nada más judíos, sino de toda la tierra, que estaban alabando al Señor y estaban ya ahí en el cielo. Y vamos a leer ahí el versículo 14 del capítulo 7, y dice, yo le dije, Señor, tú sabes, o sea, un ángel le estaba explicando, y el ángel le preguntó, ¿y quiénes son estos? Y aquí dice el apóstol Juan que le dijo, Señor, tú sabes. Dice, y él me dijo, o sea, el ángel que estaba con él, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. El concepto de ropas blancas es ropas de una persona aceptada por Dios. Emblanquecer quiere decir quitar todo lo sucio, todo lo malo, todo lo reprobable. Y dice cómo se limpiaron de todo su pecado, de toda su maldad, de toda la suciedad. Dice con la sangre del Cordero, y Cordero del Cordero de Dios. Entonces ese es el sustituto que preparó Dios para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, para que esa sentencia de muerte no llegue a nosotros y seamos perdonados. Por eso somos perdonados. No porque te arrepientas eres perdonado, aunque se requiera el arrepentimiento. Fíjate bien lo que estoy diciendo. No basta con arrepentirse. Es necesario creer y aceptar al Señor Jesucristo y que la sangre de ese Cordero Santo pagó tu pecado. Esto que te estoy diciendo es básico, es fundamental para todo creyente. No basta confesar tu pecado y no basta arrepentirse de tu pecado. Es necesario creer y confiar en la sangre del Cordero de Dios, sacrificada y derramada por ti y por mí. Ahora, el sustituto, el que iba a pagar por tu pecado y por mi pecado, y en el caso del pueblo judío por el pecado, tenía que ser sacrificado hasta la muerte.
tenía que ser sacrificado hasta la muerte. Y dice, acompáñenme a Éxodo 12, del 6 al 7. Éxodo capítulo 12, del 6 al 7, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, de las casas en que lo han de comer. Fíjense aquí qué tan tremendo. La congregación que iba a ser la beneficiaria de ese sacrificio no está a decir, ay, pues sacrifíquenlo allá, yo no quiero ver. Dice, toda la congregación lo inmolará, o sea, toda la congregación lo va a sacrificar. Es necesario llevarlo hasta la muerte, y llevarlo hasta la muerte en una forma tan vívida, tan presencial para ti y para mí, que toque nuestro corazón. En 1 Corintios 5, 7, es un versículo que ya lo habíamos visto, donde dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se fijan cómo la Pascua, estamos hablando de siglos antes, cuando el pueblo fue liberado de Egipto? Esa es la Pascua, el Passover. Y ahora dice que ya fue sacrificada por nosotros. Y dice que es Cristo, Jesucristo. Ahora, tenía que ser llevado hasta la muerte. Hechos 8, 32 al 35. Dice, está explicando aquí un pasaje de la Escritura, creo que es Esteban. Dice, el pasaje de la es el etíope. Cuenta aquí que Felipe fue llevado y que el etíope iba en una carroza, era un funcionario muy importante de Etiopía, el tesorero general del país, iba leyendo, pero era de creyente judío, y iba leyendo la escritura y no entendía. Entonces Felipe se le acerca y leía su pasaje y le dice, explícame porque no lo entiendo. Y dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era y cita un pasaje de Isaías, y dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se fijan cómo aquí el Señor utilizó a Felipe y empezando desde ahí, de la duda que tenía esa persona? Dice, de ahí empezó y dice, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, ahí le explicó todo lo que es el evangelio. Mira, Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo. Él es el Cordero de Dios. Si crees en Él, es como el pueblo judío, que el ángel de la muerte no va a tocar y hay perdón para ti. Hebreos 10:10 nos dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. O sea, si tú crees en Cristo, que Jesús es el Cristo y en su sacrificio por ti, bueno, esa ofrenda del cuerpo Jesucristo fue hecha
una vez y para siempre. O sea, ya no se requieren más sacrificios para nuestra salvación, para cumplir nuestra Pascua. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecha una vez y para siempre. De manera que cualquiera que te diga, vamos a hacer un sacrificio, o estamos haciendo un sacrificio, dice, hey, llegaste tarde. El sacrificio, esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue hecha una vez y para siempre. En Éxodo 2, del 6 al 7, nos dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación, ya lo leímos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces dice el Señor, yo voy a ver la sangre. ¿Se fijan cómo tenía que haber muerte? Y tenía que haber, porque el sustituto para que funcione en tu vida, tenemos que apropiarnos de él, tenemos que hacerlo nuestro. ¿Se fijan qué tan tremendo? ¿Por qué les decía, tú lo tienes que sacrificar? No lo tiene que sacrificar otro. Tenía la persona que agarrar el corderito. Imagínate tú, agarrando un corderito perfecto, agarrando un cuchillo, degollándole y ver la sangre derramada y pensar, este corderito santo, limpio, sin culpa, está derramando su sangre y yo lo estoy sacrificando para que pague mi culpa. ¿Se fijan qué forma tan vívida, tan personal de ver? Dice, tú tienes que hacerlo para que entiendas verdaderamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre en la cruz. Porque fíjense, por ejemplo, Moisés, que estaba liderando ese grupo en Egipto, dice, él también lo hizo, tuvo que sacrificar un cordero. Y dice en Hebreos 11:8, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, él tuvo que hacer eso personalmente. En Romanos 3, 24 y 25, ya vamos a ver el Nuevo Testamento. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, tenemos que tener fe en su sangre, en esa sangre limpia, en esa sangre justa, en esa sangre perfecta. Tenemos que tener fe, no como un objeto, como un fetiche, no, como el acto de haber derramado su sangre. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A causa, dice, para manifestar su justicia, o sea, la justicia de Dios, Dios haciéndote a ti justo. ¿Por qué? Dice, por haber pasado por alto tus pecados pasados. ¿Y qué decimos que quiere decir Pascua? Pasar por alto, pass over. Pasar por alto los pecados pasados. Entonces, creo que el mensaje de la Pascua es fuertísimo. De hecho, creo yo que cualquiera de nosotros que no entienda ese mensaje, no podemos llegar a apropiarnos del sacrificio, de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Porque yo sé que de todos los que estamos viendo y escuchando, algunos ya hemos tenido la experiencia de haber creído y puesto nuestra vida en sus manos, solamente en Jesucristo, sin ningún otro personaje bíblico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para que esa Pascua
ese sacrificio, esa sangre, esa Pascua que dice que Jesucristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Y si tú me digas, ¿qué tengo que hacer para yo ser parte de eso? Quiero estar bajo esa cobertura. Quiero estar bajo como dice el Salmo 91, que tanto lo estamos leyendo últimamente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces todos nos queremos meter ahí, porque vienen después de eso una serie de bendiciones, como dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, ninguna plaga, habrá muchas plagas, pero a ti no te llegará y todo eso, y queremos apropiarnos de eso, pero no nos damos cuenta que el Salmo 91 empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quieres tú habitar bajo el abrigo del Altísimo? No hay otra forma de meterte ahí bajo las alas protectoras de Dios, que tu fe en Jesucristo y que la Pascua y la sangre derramada de Jesucristo te cubra. No hay otra manera. Aunque seas muy religioso y hagas muchas cosas y buenas obras y lo que tú quieras, no hay otra forma más que creyendo en Jesucristo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primeramente, tienes que, y yo me incluyo, aceptar que somos pecadores, tienes que aceptar que eres pecador y que la ira de Dios está sobre ti. ¿Aceptas que eres pecador? ¿Aceptas que por ese pecado la ira de Dios está sobre ti, la sentencia de muerte está sobre ti, la muerte eterna? Es el primer paso. El segundo paso, aceptar que necesitas un sustituto inocente que pague la culpa tuya y mía. ¿Sí? ¿Crees tú que aceptas que necesitas que un sustituto pague tu culpa para que no seas llevado a la muerte? Un sustituto inocente al cual tú tienes que sacrificar y ver la sangre derramada. Es el segundo paso. El tercero, viene Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Hijo de María, que es el Mesías, que es la segunda persona de la Trinidad, recordemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo de Dios. ¿Crees tú que ese Jesús es el sustituto perfecto, el único sustituto, el único que te puede salvar? Solo Él. ¿Crees que Él derramó su sangre por ti y por mí? Eso es lo que nos abre la puerta para llegar, como dice la palabra, a ser hechos hijos de Dios. Número 4, pedir perdón por mis pecados. Pide perdón por tus pecados. Con arrepentimiento, confiésalos tú mismo con el Señor. Pero no te olvides de decir, por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Y por último dice la palabra en Romanos que hay que confesar con nuestra boca, que se oiga, hay que confesar con nuestra boca que Jesucristo lo recibo, lo creo en Él y lo recibo como mi suficiente y único Salvador. Entonces, ¿quieres tú apropiarte de ese sacrificio? ¿Quieres apropiarte de esa Pascua que ahora la podemos entender como nunca antes la habíamos entendido? Entonces vamos a hacer una oración. Si tú quieres estar bajo esas alas protectoras del Altísimo, llegar a ser adoptado como hijo de Dios y que la sangre de Jesucristo pague por tu pecado y te libere de la muerte y te perdone tus pecados, vamos a hacer esta oración y te pido que la hagamos, como dice la palabra, confesar con mi boca en voz alta. Yo voy a cerrar los ojos y voy a hacer la oración y tú, por favor, repítela en voz alta conmigo. Padre Santo, te agradezco por tu palabra preciosa.
Te agradezco por tu Hijo Jesucristo que derramó su sangre en la cruz por mis pecados. Confieso con mi boca que creo que Jesucristo es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. Y creo que su sangre, en sustitución por la mía, fue derramada en esa cruz. Y a través de esa sangre, el Señor me abre un camino hacia el trono de tu gracia, un camino al perdón de pecados, un camino a la adopción de hijos, un camino a la vida eterna. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido me ayudes a vivir una vida santa de acuerdo al modelo de Dios. Dile, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, pues todos los que hemos hecho esa oración te podemos, y si tú es la primera vez que lo haces, te podemos asegurar que tu vida no será la misma de ahora en adelante. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar tu corazón, así como llenó mi corazón y llenó los corazones de muchos. Bien, pues con esto terminamos con la clase dominical, la Pascua número 2, o sea, la lección número 2 de la Pascua. Dios te bendiga, sigue orando, aprovecha estos días, viene Semana Santa para seguir leyendo la palabra, escudriñando, sobre todo lee los últimos capítulos de los 4 evangelios donde nos narra esa última semana de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén y después todos los eventos que lo llevaron a la cruz, su muerte y su resurrección. Medita en todo eso. Dios te bendiga.